a nuestro columnista Martín Zuleta. Buen día. Hola, buenos días, Carlos, un placer en saludarlo. Bueno, estamos escuchando, estamos siguiendo, estamos en Posito para la asunción de Fabio Abayay. Este es un panorama que a priori, como hay tan poca información, uno tiene que decir que hay que esperar la letra chica. Adorni, el vocero presidencial, decía hace un ratito que mañana Caputo va a dar a conocer los lineamientos centrales de la economía. Por ahí puede aparecer una mejor pista, Martín, ¿no? Sí, sí, seguramente van a ir apareciendo las medidas económicas que están diseñadas por el actual presidente. El día de ayer dio un discurso, me parece a mí que es un discurso que va a quedar en los anales de la historia, porque realmente ha sido un discurso muy duro desde el diagnóstico de cómo está la Argentina, pero un discurso bastante sobrio y realista en función de los datos que maneja el actual presidente respecto de la administración saliente. Habrá que ver, una vez que ya ahora están las distintas carteras en ejercicio efectivo del nuevo gobierno, si a a esta situación tan catastrófica, a esta situación económica catastrófica que describió ayer el presidente, se le suman otro tipo de malas noticias una vez que ya se conozca la situación concreta de cada una de las carteras del Estado. Pero es evidente que el discurso se centró específicamente en el ajuste. Creo que es un presidente que ha dejado muy en claro que el ajuste es el único camino posible que tiene la Argentina para evitar la inflación, y bueno, lo describió de una manera muy cruda, y eso por supuesto que condiciona y afecta también a las provincias. Eso también quedó plasmado y de manifiesto en el discurso del gobernador Orrego que dio ante la Cámara de Diputados, en donde claramente ha hecho referencia también a la necesidad de un ajuste del gasto del Estado en un 30%, habló Rego concretamente, no digo más definiciones, pero es evidente que la nueva palabra con la que nos vamos a tener que acostumbrar los argentinos, por lo menos en esta etapa inicial del gobierno de Milei, es precisamente el ajuste. Ya veremos en dónde se va a ir produciendo el ajuste y en qué medida. Hay algunas pistas, ya con el solo hecho de haber eliminado los ministerios, por ejemplo el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, ahí ya tenemos un ajuste concreto y particular, y vamos a ver en qué otras áreas del Estado se vienen ajustes y de qué forma, de qué manera la vamos a implementar. Es importante entender que Milei es un monetarista. Esto es algo importante que lo comprendamos, ¿sí? Monetarista significa, una corriente económica que considera que la inflación es exclusivamente un fenómeno monetario, ¿sí? Es decir, que el problema de la inflación concretamente es la emisión de dinero. Entonces tenemos que comprender claramente que si Milei viene a plantear una lucha sin cuartel a la inflación, es evidente que según su visión y su formación profesional y su postura frente al fenómeno de la inflación, al considerar que es exclusivamente un fenómeno monetario, es evidente que Milei va a poner todas las fichas en evitar, la impresión de dinero. Se terminó esa forma o esa manera de financiar el gasto del Estado que venía teniendo el kirchnerismo de una manera brutal, y eso va a significar muchos problemas, por lo menos en la primera etapa, porque tenemos una economía y un Estado acostumbrado a financiar su gasto por la emisión monetaria, y eso es lo primero que directamente, ya que asumió Milei, se van a ver afectados en definitiva, todas las áreas del Estado que atendían sus gastos con emisión monetaria. Entonces todo va a depender en un primer momento de la recaudación impositiva,
en un primer momento, y en segundo lugar, según lo que dejó traslucir Milei, en un primer momento no van a recurrir a, digamos, a financiar el gasto vía endeudamiento en un primer momento, hasta tanto se vean los efectos del ajuste, porque más o menos lo que dejó traslucir en el discurso es que no se puede pedir dinero en este momento porque nadie confía en la Argentina y serían tasas muy elevadas, y una vez que la Argentina haga el ajuste que tiene que ser y los actores económicos vean la vocación de cambio de rumbo del Estado argentino, ahí sí va a poder conseguir el financiamiento más barato. O sea, ha dejado traslucir en una primera parte, en una primera etapa de su gobierno, el gasto público tampoco va a ser financiado vía, digamos, endeudamiento. Es decir, que sacada la emisión monetaria y sacado el endeudamiento, únicamente vamos a vivir con los impuestos que recaudemos, y por eso Milei dice no hay plata, y lo dice de manera literal: se acabó la impresión de dinero en la República Argentina. Y bueno, es un cambio de mentalidad, un cambio de era, y vamos a ver cómo los actores económicos se van acomodando y las provincias también se van acomodando a esta nueva realidad, Carlos. Claro, y la letra chica del primer DNU de Javier Milei, ¿no? Menos ministerios, como usted bien lo decía, y luz verde para el ajuste y privatizaciones. Creo que esto es el dato, y no hacer, porque la obra pública también en su discurso la congeló, porque bueno, no hay manera de financiar obras, excepto aquellas que ya tengan el financiamiento. Eso es otra cosa, también lo aclaró. Y también en el enigma Milei, la primera vez que la plaza aclama un ajuste, es otro título, ¿no? Sí, la verdad, por eso le decía que es un cambio de mentalidad, es un cambio obviamente de era en cuanto a la ideología, por decirlo de alguna manera, que profesa y que trata de poner en práctica el nuevo gobierno. Es una visión económica, política y social totalmente diferente de la que venía gobernando hasta este momento. Por supuesto que la palabra ajuste es algo que nos incomoda a todos, nos genera incertidumbre, pero es evidente, Carlos, que la mirada que tiene el actual presidente es una mirada muy decidida sobre que se acabó el despilfarro, la irresponsabilidad de gobernar emitiendo dinero, y obviamente que, como le decía recién, si no vamos a poder atender el gasto público con emisión monetaria, si tampoco es conveniente el endeudamiento en este momento por las altísimas tasas que en la plaza le imponen a la República Argentina, bueno, ¿cuál es el camino que queda? Vivir con lo que se recaude de los impuestos, vivir internamente, quiero decir, atender al gasto del Estado de esa manera, pero también vendiendo las empresas del Estado, privatizando las empresas del Estado, y evidentemente que el plan de Milei va encaminado en ese sentido también, es decir, de dónde va a obtener recursos frescos y de las privatizaciones de las empresas del Estado que el gobierno decida y logre, con el apoyo del Congreso también, llevar hacia el camino privatizador. Ahí están los recursos que necesita el Estado argentino, bueno, para paliar o atender de alguna manera el gasto público. Creo que es un cambio de visión en muchos aspectos, pero fundamentalmente un cambio de visión en lo que se refiere a la forma o la manera de atender los gastos del Estado, que deben ser achicados porque no hay dinero para o recursos genuinos para poder atenderlo, y obviamente si la inflación es la gran preocupación del gobierno, bueno, debemos entender que se terminó la impresión como forma o manera de la impresión de dinero como forma o manera de financiar el gasto, y esto nos lleva evidentemente a un cambio de mentalidad. Ya Orrego en la provincia de San Juan acusa recibo de esta situación, sí, me parece inteligente que haya asumido el gobernador Orrego en horas de la tarde, una vez que ya el presidente hubiera asumido y hubiera dado su discurso,
claramente habló Rego sobre la necesidad de también bajar un 30% del gasto del Estado provincial, y no nos olvidemos que esto ya no es una cuestión de Milei, sino del gobierno saliente, que el ministro de Economía saliente, Sergio Massa, el gobierno saliente de Alberto Fernández, desfinanció fuertemente a las provincias de una manera irresponsable, porque haber efectuado la quita del impuesto a las ganancias, eso afectó directamente los recursos que recibían las provincias por esa vía. Lo hizo de manera totalmente irresponsable, fue una medida meramente electoralista, porque ahí tenemos, fíjese usted qué paradójico, Carlos, el gobierno de Massa no escatimó en financiar el gasto público con emisión monetaria, ¿sí? Pero también desfinancia a las provincias y desfinancia al gobierno nacional al quitar este impuesto a las ganancias de manera irresponsable y no hacerlo de manera progresiva. Es evidente que fue una medida totalmente electoralista y que ahora van a sufrir el impacto las provincias. Fíjese usted que San Juan tiene un cierto colchón para atender por algún tiempo los salarios del Estado, pero hay otras provincias que dependían fuertemente de estos ingresos. Esta decisión irresponsable del gobierno de Massa y del gobierno saliente, bueno, va a repercutir claramente en las provincias y obviamente también genera, digamos, una irresponsabilidad en el sentido de que al quitar este impuesto que pesaba sobre todos los salarios de los trabajadores, bueno, también nos genera la idea, en definitiva, que vía impuestos tampoco estamos dispuestos a financiar los gastos del Estado. Entonces hay que crear una mentalidad tributaria totalmente diferente. Creo que hoy un acto patriótico importante que debe fomentar el gobierno los argentinos es, hacernos entender a los argentinos sobre la necesidad y la responsabilidad de que paguemos nuestros impuestos, porque hoy van a ser la única fuente de recursos que va a obtener el Estado para atender sus gastos. Claro, claro. Y estaba pensando, a propósito que tocó usted, doctor, el Congreso, ¿no? Pero antes quiero decir que Milei en estado de gracia, dice el título, porque Zelensky por un lado, ¿no es cierto?, el fascio de Cristina y la manera, lo voy a decir yo como lo pienso, la manera en que Cristina Fernández de Kirchner, la ex vicepresidenta, que ya está en condiciones, digamos, que no tiene fuero, se puso con manos en los bolsillos siguiendo el curso del acto, y eso uno lo describe como estar con manos en los bolsillos es una persona que no le importa lo que está pasando y que lo deja eso para un adolescente, no para una mujer de 70 pirulos, Martín, ¿no? Y el lenguaje no verbal que ha dado Cristina el día de ayer, bueno, realmente Cristina y Alberto, hasta el presidente parecía perdido, el presidente saliente, Alberto Fernández, parecía perdido en algún momento, ahí se veía ahí atrás la desprolijidad de que tuvieron que ir a buscarlos para que viniera a firmar, porque entró, saludó a Milei, le entregó la banda y se fue solo sin que nadie le dijera absolutamente nada. Lo volvieron a hacer entrar porque tenía que firmar el acta que había preparado el escribano mayor de gobierno, o sea, el escribano presidencial. Bueno, realmente fue una desprolijidad, se vio algo bastante bizarro, y la actitud de Cristina Kirchner, de la vicepresidenta saliente, también realmente, dejó mucho que desear en muchos aspectos. Fíjese usted que a mí me dio una buena imagen cuando Cristina Kirchner dice, bueno, va a asumir la nueva vicepresidenta, y Victoria Villarruel, cuando hace su juramento, dice, juro ejercer el cargo de vicepresidente. Sí. Fíjese usted que qué cambio de época también en ese aspecto, como en pocos segundos se refirieron a esa investidura, a ese cargo, Cristina Kirchner como vicepresidenta y Victoria Villarruel como vicepresidente. O sea, esto está marcando, aunque pareciera un juego de palabras, está marcando realmente
un cambio de época también en ese aspecto o en ese sentido, donde vemos que el gobierno entrante verdaderamente está buscando, bueno, dar todos los mensajes necesarios a la sociedad y a la comunidad para poder, bueno, dejar en claro que se viene otra forma u otra manera de gobernar en Argentina. Claro, y un discurso en blanco y negro, crudeza en economía y señales políticas inquietantes. Esto es lo que dejó, hace un ratito habló el vocero de Milei, Adorni, no dijo nada, explicó cosas superficiales y dejó abierto el camino porque es eso, sí, lo dijo, que mañana el ministro de Economía, Caputo, va a ser el encargado de dar todos los detalles inherentes a este nuevo plan de gobierno, que tiene algo escandaloso, doctor, porque estamos hablando de una deuda pública de algo así como de 400 o más de 400.000 millones de dólares, que bien lo decían otros economistas durante la campaña, lo decían casi todos, no hay ninguna posibilidad que la Argentina pueda pagar una deuda externa como la que tenemos, y solo puede aspirar a tener una buena relación con el Fondo Monetario, pero básicamente encontrar un rumbo austero en todas y cada una de las provincias por un lado y la nación en general, porque la situación es muy inquietante, doctor. Yo creo que de eso tenemos que darnos cuenta todos, ¿eh? Sí, a ver, los argentinos, a diferencia de la asunción del gobierno de Macri, que hasta uno veía la estética, fíjese, esto es muy importante. Milei se presentaba hace tiempo atrás como una persona hasta desequilibrada, por decirlo de alguna forma, que de hecho eso estuvo en el debate público y todos le pegaban por todos lados a Milei con ese tipo de cuestiones, pero una vez que pasaron las elecciones generales y ayer mismo hemos visto a un hombre realmente bastante sobrio, convencido de lo que tiene que hacer. Creo que eso es algo muy bueno para alguien que quiera gobernar. Podemos estar en desacuerdo con las medidas que tome o no, pero es evidente que es un hombre que sabe hacia dónde tiene que ir la Argentina, hacia dónde tiene que ir su administración. Y yo veía hasta desde lo estético cómo asumió Mauricio Macri en su momento, bailando arriba de un escenario, como si fuera una fiesta, todos alegres, no sé si usted recuerda eso. Sí, claro, claro. Y evidentemente hemos visto un Milei que asume y dice, miren, no hay plata, y no hay plata por esto y por esto. Es un desastre esto y esto. Algo que le faltó al gobierno de Macri, ¿sí? Y Milei desde un comienzo, dicen algunos que también esto fue aconsejado por Macri, que no se vaya a equivocar como se equivocó él y le explique a los argentinos cómo recibe el gobierno. Y en lo que respecta a la deuda pública, a ver, todos manejábamos digamos, el monto de deuda pública, que lo tomábamos de las distintas informaciones de los organismos oficiales de la administración de Alberto Fernández, en 420.000 millones de dólares, un poquito menos de 420.000 millones de dólares, era el último dato sobre la deuda pública argentina que había. Pero ayer Milei claramente dice que no solamente son estos 420.000 millones de dólares, sino que hay que agregarle 100.000 millones de dólares más, ¿sí?, en la que Argentina esté endeudada y que tiene que buscar la forma o la manera de salir de ahí por deuda que tiene el Tesoro Nacional y el Banco Central. Es decir, que Argentina tiene una deuda pública de 520.000 millones de dólares, Carlos. O sea, pensar en ir a buscar financiamiento de alguna naturaleza con esa pesada herencia detrás es algo que no es viable en este primer momento, y por eso yo le decía recién, y lo digo acá, que el gobierno va a tener que tener un mensaje claro para con los argentinos, que yo creo que el sacrificio que tienen que hacer los argentinos hoy es entender que debemos ir a un esquema tributario en donde los argentinos, como acto patriótico, deberemos asumir el compromiso de pagar nuestros impuestos. Hoy, a ver, le pongo un ejemplo, la provincia de San Juan, algo que nos pasa a todos, y el inmobiliario, gente un poco más grande está acostumbrada a pagarlo al día,
a pagarlo hasta anualizado, pero los que somos un poco más jóvenes, de otra generación más irresponsable, desde lo tributario, y no pagamos el impuesto inmobiliario, ni las tasas municipales, las pagamos cuando nos hacen un juicio, o ya veremos al final, o cuando hay una moratoria. Yo creo que la irresponsabilidad del gobierno de estos 20 años también ha destruido la verdadera cultura tributaria, hacerle entender a los argentinos que el Estado es responsabilidad de nuestros impuestos, que esa es la fuente genuina de financiación, de financiamiento del Estado. Tiene que ser el impuesto, que el impuesto depende de la capacidad contributiva y de la riqueza que tienen o que logran acumular los particulares. Esa es la manera responsable de financiar al Estado. Ahora, el kirchnerismo nos hizo creer, aplicando esta especie de keynesianismo, que ni siquiera Keynes planteaba esta irresponsabilidad de una emisión monetaria desmedida. Keynes hablaba, sí, de impulsar la, reactivar la economía por medio de impulsar la demanda, es decir, imprimiendo y dando dinero a algunos sectores, por ejemplo, del Estado, en lo que tiene que ver con la obra pública para reactivar la economía, pero no esta irresponsabilidad de emitir dinero para atender a gastos corrientes durante 20 años, es decir, una irresponsabilidad muy grande del kirchnerismo. Lo tenemos que comprender los argentinos, y tenemos que comprender que en la base debemos rescatar nuevamente la cultura tributaria. ¿Qué es la cultura tributaria? Entender que el Estado nos pertenece, que el Estado es nuestra responsabilidad y que debemos hacer el esfuerzo por estar al día con los impuestos, ¿sí? Obviamente que esa cultura tributaria se ha perdido, y creo que es la que debe ir a rescatar de alguna manera también el nuevo gobierno, porque el nuevo paradigma es: no hay más plata, vamos a vivir con lo que tenemos, y básicamente eso significa vamos a vivir con los impuestos que recaudemos de las actividades normales o habituales que tenemos los argentinos. Claro. Y dos fotografías para despedirnos, doctor, porque sinceramente uno cree que no está todo dicho todavía, pero proyectan que para el 2030 Vaca Muerta podría producir 1 millón de barriles de petróleo por día, y mientras tanto Guillermo Montenegro, el intendente de Mar del Plata, dice: no creo que la gente deje de veranear. Venimos de un 2023 con 150% de inflación y fue un año récord. A ver si me ayuda a entender esto, ¿no? Sí, a ver, tenemos que entender que el verdadero problema de atender el gasto público con emisión monetaria es que genera esta sensación de actividad económica en la plaza o en la economía. Pero en realidad, cuando uno hace los números verdaderos, la Argentina no está creciendo. Hace 10, 11 años que la Argentina no está creciendo en términos reales, ¿sí? ¿Sí? Es decir, debemos tener presente esta cuestión, es decir, la emisión monetaria genera una cierta sensación de que hay dinero en la plaza y que se mueve la economía, pero la gente consume cada vez menos en términos reales, la gente va ajustando su bolsillo en un montón de aspectos, los pobres son los que más sienten el impuesto inflacionario, y verdaderamente, bueno, hay sectores de la clase media y de la clase alta argentina que van a sufrir, obviamente van a tener que cambiar su forma de vida ante esta nueva mirada, porque quien depende, por decirlo de alguna forma, de un salario atado a la inflación y que tiene la seguridad de ser un empleo público, como hay gran cantidad de sanjuaninos que viven del Estado provincial, y bueno, que la inflación sea del 150% y que a mí me suban el salario más o menos en ese mismo porcentaje, y yo no la voy a pasar mal, ¿sí? Pero no nos damos cuenta que eso va significando, bueno, la destrucción del empleo privado, la destrucción de las inversiones, porque, a ver, las subas salariales el Estado las atiende con emisión monetaria, pero ¿cómo hace un empresario, cómo hace una empresa para poder actualizar salarios en su empresa a un ritmo de 150% anual, cuando, a ver, sus ingresos no alcanzan, sus ganancias no alcanzan para cubrir, bueno, los costos que esa misma inflación genera dentro de la empresa? O sea,
realmente es un desequilibrio muy grande que el kirchnerismo ha provocado, y esta manera de ver la política ha provocado en la economía, y creo que hay un cambio de era en ese sentido. Creo que la Argentina, con Milei, vamos hacia un esquema totalmente diferente, en donde la presencia del Estado va a ser un poco más pequeña en la economía, y la fuente de financiamiento que va a tener el Estado va a ser los impuestos que paguen los argentinos en una primera etapa y los recursos que se obtenga de las privatizaciones. No hay de dónde más sacar recursos, Carlos. Claro, y lo de vaca muerta bien se dice, ¿no? Recién pensar... Viene para el futuro. Es que Argentina tiene mucho potencial. Claro. Haciendo las cosas que hay que hacer, la Argentina tiene muchísimo potencial, Carlos. Uno se pone a fijar, como le decía a usted en una columna el otro día que estábamos con alumnos, en la clase de historia hablando del conflicto árabe-israelí, ¿sí? Aproveché para dar en clase el conflicto árabe-israelí en historia de quinto año, aprovechando que, bueno, este nuevo conflicto que hay en Israel y con Hamas, ¿sí? Para explicar y que los alumnos pudieran comprender. Y uno vuelve a remover toda la información que tiene sobre Israel, un Estado que recién ha nacido en los años 50, en el año 1948, recién existió a partir de ese momento, con todos los conflictos internos que ha tenido. Es una potencia mundial, Carlos. Es una potencia mundial, y la Argentina tiene un potencial que nosotros no lo dimensionamos, pero lamentablemente con las políticas equivocadas y en manos equivocadas, cuando tenemos una clase política que solamente entiende llegar al gobierno en una forma de acrecentar sus privilegios, porque Cristina tenía las manos en los bolsillos, pero mañana va a cobrar 19 millones de pesos, que es su jubilación. O sea, tenemos que comprender que la situación de Cristina no es la misma que la situación del común de los argentinos, y tenemos una clase política que avaló esto. ¿A usted le puede parecer, Carlos, que no haya una ley que limite esto, que alguien que solamente ha trabajado en el Estado y ha vivido de los argentinos hoy tenga una jubilación que es prácticamente el privilegio de 20 millones de pesos mensuales? Me parece una locura, y me parece que también ahí tienen que trabajar la clase política para que no pase nunca más esto. Tiene que haber un tope donde todos los argentinos, bueno, podamos al jubilarnos vivir medianamente con una jubilación que realmente sea equitativa para todos. Claro. Cuando uno ve todo esto y pone en contexto lo que está pasando y lo que ha dicho Milei, en realidad lo que necesitaba Milei, además de haber ganado como ganó, 54, 44, 40, creo que lo que necesitaba es tener muchos más senadores, muchos más diputados, porque ese va a ser la situación central de un kirchnerismo que va a querer defender lo que tiene y va a ceder en la medida que a ellos no los perjudique. Y me voy con un botellazo que le arrojaron a Milei y que pegó en un custodio, ahí cuando era trasladado desde el Congreso. El policía de la custodia de la Policía Federal Argentina sufrió un corte y recibió atención médica. Esto lo pongo no como para victimizar esta noticia, ni siquiera para, digamos, para ponerlo a cubierto a Milei. No, se trata de gente que va a resistir, va a seguir resistiendo, y no está exenta ni Fernández, ni Cristina, ni nadie que se parezca al kirchnerismo, con un gobernador como Kicillof, que es del palo de la presidenta, ¿no? Sí, es lamentable, eso también lo estaba viendo, es lamentable. Pero bueno, creo que los argentinos, de todo esto malo, por decirlo de alguna forma, que hemos estado planteando, que esto es el diagnóstico, creo que usted lo ha puntualizado en dos oportunidades, lo de vaca muerta. Creo que tiene Argentina un potencial para salir adelante. Por supuesto que vamos a tener que hacer algunos sacrificios todos. Me parece a mí que los sacrificios van a estar en función de entender que se terminó el Estado despilfarrador, ¿sí? Creo que nos vamos a tener que acostumbrar en San Juan a dejar de aplaudir la fiesta del sol, que por otro lado hay cosas que me preocupan del actual gobierno, donde evidentemente van a quedar debajo de la alfombra muchas cosas que los sanjuaninos tenemos la necesidad de que se aclaren, ¿sí? Porque fiestas de 700 millones de pesos, realmente una locura.
nosotros ponemos a pensar un predio que a nosotros en Chimba nos ha venido muy bien, pero un predio que costó 7.000 millones de pesos en total, o sea, estamos hablando de cosas que realmente, bueno, no eran hoy vemos, no eran la prioridad, ¿sí? No eran la prioridad, pero evidentemente esa cultura del despilfarro, de una clase política despilfarradora y de una sociedad que aplaudía este despilfarro, es lo que ha venido a terminar ahora, y vamos a tener que tomar conciencia de que se viene una nueva forma de relacionarnos con el Estado, y también vamos a tener que hacer un esfuerzo muy grande todos los argentinos por entender que hoy nuestra responsabilidad patriótica es, bueno, contribuir con los impuestos al sostenimiento del Estado. Eso significa vivir con la nuestra o vivir con o no hay plata. Significa claro. Eso, nos vamos a manejar únicamente con los recursos genuinos que derivan de la recaudación impositiva. Así que veremos si el gobierno es capaz de generar la confianza necesaria y el gesto patriótico necesario en todos los argentinos y en los argentinos que pueden invertir también en nuestro país para poder sacar a la Argentina adelante. Por lo pronto es muy claro que se terminó la emisión monetaria, que el endeudamiento como fuente de financiamiento hoy no es viable en esta primera etapa, por lo menos, y evidentemente entonces los recursos que pretende el nuevo gobierno obtener para llevar adelante, digamos, la actividad estatal vienen de los impuestos de los argentinos y vienen también, por supuesto, de los recursos que se obtengan por la privatización de empresas públicas. Así que me parece que por ahí viene el eje de lo que va a plantear Milei. Nuestro columnista Martín Zuleta, muchísimas gracias por estos minutos, doctor. Un abrazo grande, Carlos, estamos en contacto. Estamos en contacto, 9 de la mañana, 17 minutos, ¿no? Y me quedo con este primer día de Milei, ¿no? El presidente inauguró un liderazgo inédito y preparó el terreno para su paquete de ajuste fiscal, que lo tenemos a la vuelta de la esquina. Muy bien, por la atención dispensada, muchas gracias, y los invitamos naturalmente para mañana a las 8 con una nueva edición de La Caleta Política por Radio Alas,